yo viví un posparto muy traumático en el sentido de que no pensé que mi hijo me iba a consumir tanto tiempo al punto de que ni siquiera podía elegir a qué hora ir al baño, a qué hora comer. Es que era una cosa increíble. Yo sentía que hasta mis necesidades básicas ya no, Están suprimidas. exactamente, ya no eran tan básicas porque podía suprimirlas porque mi hijo coma, mi hijo duerma. Aprendí hice un reel de eso, hasta estornudar en silencio para que mi hijo no Nos se pasa. despierta. Eso también, Nos pasa. claro, Cuando somos primerizas, sí, de hecho que sí. sí, pues con el segundo me imagino que Ahí ya ya la cosa fluye un poco más rápido, un poco más ¿no? rápido. Aunque no sabes qué te va a tocar, pero definitivamente ya uno tiene un poco más de experiencia y Sí. eso hace que las cosas fluyan un poquito más. Claro, relajas un poquito más, pero claro, entonces, por ejemplo, la maternidad por primera vez, bueno, aunque la segunda y si tienes un tercero, pues también cambia bastante, pero ahí me di cuenta realmente que yo no tenía ningún autocuidado, inclusive antes de tener hijos. Mamá Primero es el podcast de maternidad que estaba buscando, ya que no hablamos de los temas tradicionales, sino de todo aquello que no necesariamente se toca a profundidad. En este podcast tenemos por objetivo darte herramientas que te permitan llevar una maternidad más feliz y que sea la que tú realmente quieres vivir. Esperamos que te guste este espacio y si tienes algunos otros temas que te gustaría que toquemos, suscríbete al canal y déjanos comentarios en nuestros videos. Esto es Mamá Primero, el podcast. Bienvenidos y bienvenidas al 8º capítulo del podcast de Mamá Primero. Acá hablamos de maternidad real y de diferentes temas que sabemos que te pueden ayudar mucho en este proceso de ser mamá. Hoy he querido hablar de un tema que a mí me toca un montón y es el autocuidado materno, que de hecho ahora ya conversando más conmigo misma y con amigas, yo no tenía autocuidado ni siquiera antes de ser mamá. Y ya a raíz de mi maternidad me he dado cuenta de lo importante que es este tema y he invitado a una amiga que siempre me encanta hablar con Joana porque es una mujer que se estudia muchísimo y Joana es psicóloga de profesión y ahora nos va a contar un poco más de los procesos de coaching que hace, pero yo es la persona con la que siempre puedo hablar de autocuidado porque de hecho se dedica a esto y también te apasiona. Así que yo estoy muy contenta que estés aquí. Ay, gracias, Pau. Yo feliz de acompañarte en este capítulo. Para mí es una nueva experiencia Sí. y feliz de compartir con todos un poco de la experiencia y de todo lo que podemos hacer juntas. Así es. Cuéntame, tú eres psicóloga de profesión, pero la vida también te ha llevado por muchos caminos, así que cuéntanos un poco de tu formación y qué te dedicas ahora. Claro, mira, yo soy psicóloga, como lo dices, soy coach y bueno, yo trabajo hace muchos años en todo lo que es el desarrollo personal. Soy una apasionada de las capacitaciones. De hecho, ya llevo más de 8 o 10 años entrenando en todo lo que son habilidades blandas, Muy ¿no? Y me importantes. gusta muchísimo este tema porque es desde el cómo nosotros, cómo nos sentimos con nosotros mismos, qué es lo que vamos sintiendo a partir de la serie de cambios que tenemos a lo largo de nuestra vida y cómo podemos reforzarnos, ¿no? Cada año, de acuerdo a las metas que vamos obteniendo en el camino. Entonces tú acompañas personas a descubrirse en diferentes momentos de su vida. Cuéntanos un poquito cómo contribuyes en la vida de las personas y por qué las personas te buscan también, ¿no? Por supuesto. En principio, muchas personas que acuden a mi trabajo, que acuden a mí, vienen porque no saben bien hacia dónde, o sea, quieren un cambio, han detectado que tienen una necesidad de hacer cambios en sus vidas, pero no saben por dónde empezar. Entonces, por ahí partimos, ¿no? Eh, bueno, yo trabajo con muchas herramientas que me ayudan a visualizar las distintas áreas de la vida, ¿no? Como psicóloga de formación Ujú. y de corazón, comenzamos a explorar un poco cada una de las áreas, los roles, ¿no? Porque nosotros vamos cambiando en el camino Así es. y vamos teniendo distintas metas también. Entonces, en función a eso, cada etapa es distinta para cada persona, para cada mamá. Por ejemplo, desde que me convertí en mamá, Sí. también mi vida cambió completamente y conozco mejor a la maternidad y a las Ujú. personas que pasan por esta etapa, esas etapas de cambio, ¿no? Claro. Así que trabajamos un poco el conocer estas áreas, qué es lo que quiero para cada una de estas áreas y cómo voy a hacer yo o cómo me proyecto a hacer en cada una. Claro, de hecho, alguna vez he hecho un ejercicio en coaching también de la rueda de la vida, que lo mencionaste hace un rato, que creo que ejemplifica muy bien de a lo que te refieres, ¿no? Bueno, la rueda de la vida, ahí por ahí pondremos una fotito.
Es un ejercicio de una rueda con diferentes aspectos de tu vida, ¿no? Salud, no sé, dinero, familia, Así es, relaciones. relaciones, finanzas, desarrollo personal, ¿no? Entonces, en función a lo que uno va buscando, ¿no? A las cosas o los intereses que tiene, vamos a ir Ujú. haciendo como un termómetro, Sí. ¿no? ¿Cómo estoy en esta área en cuanto a mi satisfacción, ¿no? En cuanto al amor, a la familia, a la maternidad. Podemos poner el tema que queramos. Ujú. Entonces, vamos a ir evaluando y los puntos más bajos son los puntos que vamos a comenzar a descubrir, ¿no? A partir de las preguntas y de lo que tú buscas, ¿no? Hoy en día. Claro, a mí me impactó hacer ese ejercicio. La primera vez que lo hice, yo todavía trabajaba, ya hace como 7, 8 años lo hice. Claro, y era como ponerle una puntuación en cuanto a satisfacción a diferentes aspectos de tu vida, ¿no? Y ahí me di cuenta cómo cosas, no sé, pues como los amigos estaban súper altos, pero de repente mis finanzas estaban súper abajo Ujú. y de ahí mi relación me di cuenta que estaba más bajito de lo que pensé que podría estar respecto a amigos, quizá. Entonces yo decía, Dios mío, esto está bien descalibrado, ¿no? Y como a veces vives un piloto automático, ni siquiera te pones a pensar en que tienes muchos aspectos descuidados y simplemente los arrastras como tal, y de ahí en un momento dices, ¿por qué será que me siento insatisfecha? En tal aspecto de mi vida, Claro, no sí, agarras conciencia, ¿no? claro. Y es como una foto, ¿no? Es como una Sí. instantánea del momento, de la etapa que estás Ex- viviendo en ese momento. Sí, porque me dijeron, lo estás haciendo ahorita, pero en un tiempo la vuelves a hacer y no es Eso va a igual. cambiar, porque Sí. tus prioridades cambian. Ya. Y justo hablando de este tema, ahora entramos a la maternidad. Bueno, Joa tiene 2 hijos, Dos. yo De- tengo uno, y sabemos, y también muchas de las que nos escuchan son mamás o embarazadas, Ujú. que la maternidad trae muchos, muchos cambios de prioridades, ¿ya? Muchísimos. Y claro, te lo dicen, ¿no? Pero cuando lo vives ya Es otra historia, es otra Claro, historia. es como, es que aún así me lo hubieran contado con una película, no hubiera podido yo anticipar el gran cambio que es ser mamá, convertirte en mamá, ¿no? Claro, es que cada realidad es distinta. Exactamente, a mí me pegó bien duro, ¿ya? Y a mí me pasó particularmente con la maternidad que me transformó mucho y justo lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Tú me decías, ¿pero por qué? Y yo, bueno, yo particularmente, no todas las maternidades son así, no se asusten. Yo viví un posparto muy traumático en el sentido de que no pensé que mi hijo me iba a consumir tanto tiempo al punto de que ni siquiera podía elegir a qué hora ir al baño, a qué hora comer. Es que era una cosa increíble. Yo sentía que hasta mis necesidades básicas ya Están no, suprimidas, están exactamente, exactamente, en ya no eran tan básicas porque podía suprimirlas porque mi hijo coma, mi hijo duerma. Aprendí hasta, hice un reel de eso, hasta estornudar en silencio para que mi hijo no nos se pasa, despierta. Eso también. nos pasa. Claro, Cuando somos primerizas, de sí, hecho que sí. sí, porque con el segundo me imagino que Ahí ya ya la cosa fluye fluye un poco más un rápido, poco más ¿no? Aunque rápido. no sabes qué te va a tocar, pero definitivamente ya uno tiene un poco más de experiencia y eso Sí. hace que las cosas fluyan un poquito más. Claro, relajas un poquito más, pero claro, entonces, por ejemplo, la maternidad por primera vez, bueno, aunque la segunda y si tienes un tercero, pues también cambia bastante, pero ahí me di cuenta realmente que yo no tenía ningún autocuidado, inclusive antes de tener hijos, porque, y ahora vamos a hablar un poco del autocuidado y qué concepto tienes tú, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre he tenido, creo que ya cada vez menos, he tenido un tema con mi imagen personal. Ya, desde antes. Yo sabía que era un problema, pero yo sé, no problema, pero sabía que era algo que me hubiera gustado profundizar más, pero digamos que lo dejé pasar hasta la maternidad, porque como ahí hubo tan poco espacio de cuidarme a mí misma, ahí fue como que empecé a ir a los básicos que realmente sentí que toda la vida me faltaron y que Ujú. no podía ya seguir dejando pasar más tiempo. Entonces, por ejemplo, con el tema de la imagen personal, yo he tenido eso, ¿no? Nunca he sabido exactamente cómo vestirme, cómo maquillarme, qué cosas me favorecen o no. Entonces, ya a raíz de mi maternidad, bueno, tuve una asesoría de imagen contigo que me cambió la vida. Tuve otra asesoría de imagen antes también, boté un montón de ropa, me di cuenta que mucho tiempo he usado ropa que no me favorecía o que era ropa que era muy antigua, etcétera. De ahí otro aspecto de mi vida que me di cuenta que estaba muy desatendido era el tema del deporte, del tiempo en pareja, pero significativo, no en automático, y así varios aspectos. Y es como que la maternidad, si bien fue complicada al inicio, me regaló ese espacio de un poco indagar, ¿no? Entonces,
quisiera que tú nos cuentes, para quien no sepa, quizás así como yo, que no me había dado cuenta que mi autocuidado estaba por el suelo, ¿cómo tú le darías un concepto al autocuidado en general Ujú. y cómo este cambia en la maternidad de acuerdo también a la experiencia que tú has visto con las personas que acuden a ti? Ujú. Bueno, el autocuidado es justamente el cariñito que te das a ti en distintos aspectos de la vida. Desde la parte física, como bien lo dices, Ujú, ¿no? El ejercicio, cómo estoy conmigo, con mi cuerpo, cómo me siento, con cómo me visto, cómo me siento con mis cuidados, ¿no? ujú, De piel, cómo me siento con mi familia, cómo me siento conmigo misma, ¿no? Porque, como tú bien lo has dicho, son muchos cambios juntos. La ujú, maternidad trae eso, ujú. ¿no? Y son cosas inesperadas para todos, ¿no? Cada uno tiene su historia, Sí, pero no sabes cómo te va a tocar y no sabes cómo vas a enfrentar esa situación. Entonces, el autocuidado es parte de priorizarte, de darte ese enfoque a ti para poder después atender a otros de esa manera, sí, ¿no? Porque esto vamos a ir transmitiéndolo también a nuestros hijos a medida que crecen. Entonces, exactamente. es algo con lo que nosotros, en principio, tenemos que conocer. Qué quiero para mí? ¿Cómo me voy a consentir? ¿Cómo me voy a cuidar física, emocional, mentalmente? ¿Cómo voy a consentir en los diversos aspectos de mi vida que contribuyan a mi desarrollo? Claro, ¿No? Entonces, eso es lo que yo te podría decir de ese autocuidado, ¿no? claro. De qué es lo que realmente me hace bien a mí. Y también sentir que te lo mereces, ¿no? Porque a veces me ha pasado, y hay temas de autoestima, hay varias cosas, ¿no? Yo por mucho tiempo inconscientemente he pensado que no merecía, no sé, pues vestirme bien, o no merecía, no sé, inclusive con el valor del tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo Mm. recién empecé a emprender en Mamá Primero, claro, mi tiempo ni siquiera le había puesto un valor. Claro, y cuando pasan los años, Pau, te das cuenta que el tiempo es lo que más importa, que Sí, no hay cosa que reemplace el valor del tiempo en realidad. sí, Entonces, por eso mismo, cuando tengamos un objetivo, cuando queramos hacer algo en nuestras vidas, hay que ponerle enfoque, hay que ponerle dedicación, voluntad y todo para que se pueda hacer, porque el tiempo no regresa. Y después muchas exactamente. veces venimos con esa culpa, el por qué no hice tal cosa. Entonces, yo las invito a que se detengan la maternidad, bueno, en ese 24/7, que, ¿no? Ujú, Que es muy conocido, ¿no? Esa tensión del 24/7, pero que hay que comenzar a darnos un tiempo para nosotras. Lo primero para reflexionar en cómo nos ujú. sentimos con nosotros mismos en ese momento de nuestras vidas, con las metas que tenemos, para luego comenzar a tomar decisiones de cuáles son los primeros cambios. No te llenes de cambios, porque créeme que si te pones 5 metas o muchas cosas en mente, no vas a empezar una o vas a empezar 2, pero las vas a dejar. Exactamente, Necesitamos tomar conciencia de qué es lo que realmente es importante en ese momento de nuestra vida. claro. Y empecemos por nosotros. Si nosotros estamos bien, yo siempre tengo esa creencia que la empodero siempre, en realidad, que es el tema de, si tú estás bien, tu entorno estará bien. Ujú. ¿No? Y eso lo vas a transmitir siempre. Pero por supuesto. Y yo, cuando tú ves mamás, ¿con qué preocupaciones vienen las mamás que has podido atender? O cuáles son los primeros aspectos de la vida que quizá, bueno, yo hablo de mi experiencia, pero digo, que de lo que tú has visto, ¿no? Que son los principales aspectos que quizá descuidan y que de repente les surge más recuperar, ¿no? Y que necesitan acompañamiento, alguien que les pueda ayudar a enfocar esos esfuerzos. Mira, lo que normalmente puedo identificar es que vienen con esas ganas de querer cambiar, porque se olvidaron de ellas mismas, ¿no? Porque Ujú, todo el enfoque, toda nuestra atención, nuestros sentidos, todo está en los bebés, sí, enfocado en que ellos estén bien, en sus hábitos, en cubrir las rutinas, en que duerman bien, pero nosotros también sí. dormimos Que pésimo. suban de ¿No? peso, No, todo no, este ve. nosotros nos dejamos en segundo plano y ahí vienen nuestros problemas, porque eso es lo que no nos ayuda a seguir avanzando, ¿no? Ujú, Entonces, lo primero es un enfoque, esa pérdida, ese retomar el enfoque con uno mismo, ver las prioridades. El ejercicio físico definitivamente ayuda muchísimo para que tú te relajes, uno.
no necesariamente es para que tengas el cuerpazo, sino para que tú puedas liberar hormonas positivas que te generan más felicidad, que te puedan dar ese equilibrio para poder manejar mejor una crianza, ¿no? Respetuosa, una crianza para que todos podamos vivir en un hogar de Que se armonía, necesita tanta ¿no? energía para hacer eso, así que el Sí, autocuidado es importante. claro. Por ejemplo, en el caso del ejercicio, a mí también me cambió mucho. Yo antes no hacía ejercicio y ahora, bueno, me he creado el hábito, pero Ujú, también he necesitado ayuda. Y cuando uno necesita ayuda, realmente busquen. sí. ¿No? No nos quedemos con, ay, sí, el lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo los ejercicios, porque si no tenemos a alguien que nos ayude, que nos acompañe, a veces al inicio de La un red de hábito, apoyo. es súper difícil, ¿no? Al menos en esa primera etapa. Luego, una vez que tú ya tienes la práctica, ya vas viendo todos los beneficios que eso te otorga, ¿no? Ujú, Y tú te sientes mucho más vital, mucho más equilibrada y puedes dar eso también a tus hijos, ¿no? Y no solamente a tus hijos, a tu pareja, ¿no? Que también es el claro. otro desplazado de la historia. Exactamente. Ahorita, por ejemplo, has hablado de un punto que es el ejercicio, que creo que es de las primeras cosas que desplazamos Y que y decimos que no tenemos tiempo, pero en ya. realidad es decidir que tú tienes el tiempo. Por ejemplo, a mí me pasa con el ejercicio, y ahora de ahí vamos a pasar a la imagen y la pareja, que creo Dale. que son como que las dimensiones del autocuidado. Ujú. Este, a mí lo que me pasa con el ejercicio es que no encuentro, ahora que mi hijo entró al colegio, no encuentro un horario, perfecto para entrenar como antes, Ujú. que yo entrenaba y terminaba de me iba a mi casa y no pasaba nada. No, ahora tengo que correr a recoger a mi hijo, o no puedo muy temprano porque ya me levanto temprano a llevarlo, o si lo hago muy en la noche, vengo de todo el día haber estado correteando, entonces digo, no encuentro un momento, pero creo que es crear hábito, porque cuando igual lo Totalmente. haces, a pesar de que no sea el tiempo perfecto, porque en la maternidad como que ya no hay un momento perfecto del día, ¿no? O sea, es No, como que te tienes que acomodar, o hacer ese espacio, pero una vez que creas hábito, ya es como, ya tu sí, mismo cuerpo ya lo va necesitando sí, te y, lo y te pide. lo pide, en realidad es así. Entonces, a mí lo que me funcionó y lo que veo que funciona a muchas personas es acompañarte, o sea, ponerte, También. estructurarte un horario, ¿no? Pero que este horario trates de respetarlo de principio a fin. Que lo agendes mismo calendar de Ujú, Google, ya, ahí, agéndalo, pero no pongas otro tipo de actividades, ¿no? A menos, o sea, trata de no cambiar los días que tú decides hacer ejercicio, a ujú, menos que sea algo que no vas a claro. poder cambiar la fecha, ¿no? Pero mantente en eso y trata de hacerlo como un régimen todos los días. O bueno, los días que tú Mm. te organices para ese ejercicio, para ese espacio para ti mismo. Claro, a mí me pasaba que en algún momento, sin hijos, he llegado a hacer ejercicio pues casi todos los días de la semana y a veces me siento mal porque digo, ya no hago lo que hacía antes, pero en realidad hacer 3 veces a la semana ya es algo positivo, ¿no? Súper positivo, Y, súper, pero súper. cambiar esa imagen de, bueno, es que la vida muta, pues, ¿no? A veces, Exacto. eh, sí, Y en realidad nuestras prioridades van cambiando. eso, eso. Quizá antes tenía el tiempo y lo podía poner a ese nivel de prioridad, pero ahora igual lo hago, ¿no? Ahora, ese, por ejemplo, es con el tema del ejercicio físico, ¿no? Ujú, De ahí otro tema que me parece como de autocuidado es, no sé, yo, por ejemplo, yo soy un caso particular ujú. quizá, nunca me he hecho rutinas de skincare o un pequeño maquillaje. A veces veo tus videos así, mi rutina de 5 minutos, así, Sí, y cómo, si pudieras hablar un poco de eso, o de generar claro. autocuidado, por ejemplo, cuando yo he ido a hacerme la asesoría de imagen, o sea, de verdad me enseñó porque yo siempre decía, no me he visto bien porque no tengo dinero para comprarme ropa. Esa era una creencia que yo tenía. Y la Entonces, desterramos. y la desterramos totalmente porque hasta me hiciste ahorrar mucho dinero también, porque con básicos y empezamos a cambiar varias cosas, ¿no? El mismo polo blanco, pero con blazers de distintos colores o con otros pantalones ya se hacían conjuntos nuevos, ¿no? Entonces, de cara a eso, a la imagen personal y todo, ¿qué le podrías recomendar a las mamás que quizá no tienen tanto tiempo? O sea, ¿qué tanto puede Ujú. tomar una rutina de skincare? No sé cómo incluir eso en ¿Cómo una incluirlo? rutina, ¿no? Sí, Con niños. esa es una de las partes que cuesta al inicio, ¿no? Ujú, Pero en realidad todo hábito necesita disciplina. Comenzar con la voluntad, ¿no? Yo quiero no, que mi piel esté mucho mejor. A mí, por ejemplo, con el embarazo me salieron manchitas, ¿no? ya, Yo sí me hiperpigmenté bastante con los dos embarazos. ujú,
Y dije, no, yo tengo que borrarme todas estas manchas, ¿no? Porque yo de por sí soy pecosa, pero ya Ujú, era una cosa tremenda. Así que fui súper constante. Y esa constancia me hizo ser mucho más disciplinada. Apenas me levanto, así como si me fuera a lavar los dientes, ujú. hacía mi rutina. Tenía ya todo Todo ordenadito, todo ¿no? ordenadito, Por ya ahí adelantado. está. Son 3 pasos nada más, ¿no? Entonces me concentraba en hacerlo mañana y noche. A veces en las noches, pues uno está cansado de la lactancia y ya Ujú. estás que no jalas más porque no has dormido, pero Se enfermó el ya lo bebé, ¿no? tienes ahí. Así como cuando te vas a lavar los dientes en la mañana, en la noche también. La misma cosa. 5 minutos, no hay más. El tema del maquillaje, hay Ujú. rutinas súper rápidas. Uno con hijos, en realidad, tiene que ingeniárselas. Yo en las mañanas con dos, realmente para mí es de locos, Ujú. ¿no? Porque no solamente es el tema del desayuno, que cambiarse, yo también tengo que ir a trabajar o yo también tengo que ir a hacer una cosa, Claro. entonces me estoy pintando en el carro, ya tengo que inventarme el tiempo. Entonces, Ujú, para eso creo rutinas súper rápidas. Y para eso ya cuando me estoy lavando los dientes, ya me estoy terminando de hacer mi rutina de cremas ujú. y ya en el carro por ahí me pinto, ¿no? Claro. Y es súper rápido, Y te ¿no? sientes muy bien cuando lo haces después, ¿no? Te miras Claro, y es te miras como, y dices, qué bien, qué bien. Y eso ajá. eleva justamente esa autoestima, ¿no? El que tú te sientas bien contigo mismo, que te guste lo que estás viendo. Claro, y con las prendas también parecido, porque a veces no hay que pensar mucho, o sea, es ir mezclando colores. Por ejemplo, tú también haces asesorías de imagen, Sí, ves que, sí, cuéntanos un poquito de eso, porque a mí sí me ha hecho ahorrar tiempo, dinero, y por supuesto que me siento mejor de saber que me estoy poniendo algo que me queda bien, que antes no tenía idea. claro. No, lo que pasa es que cuando uno aprende de los colores, por ejemplo, que te quedan bien, Ujú, o los tipos de prenda que puedes comprar rápidamente, haces todo más inteligente. ujú. ¿No? Ya cuando vas a una tienda, conoces la marca, por ejemplo, si hay algo que te gusta, la piensas, este color me va, no me va, Sí, descartado. Entonces me enfoco en los colores que me van, me enfoco en los tipos de prenda que me van. Si por ejemplo, los básicos los puedo usar de 1000 maneras, sé que es una prenda que tiene que ser de buena básico calidad y que corazón. necesito ver de qué manera combina. Entonces ya, si tú conoces, así como te conoces a ti internamente, conoces tus preferencias, tus colores, tu tipo de cuerpo y todo, va a ser mucho más sencillo. Vas a ahorrar Y vas dinero, a ahorrar tiempo. todo, dinero, tiempo y te vas a sentir muy contenta con el resultado, que es lo más Bueno, importante. con Joa nos conocemos antes de tener hijos y Ujú. tú ya en esa época hacías asesoría de imagen. Sí, Y yo en ese momento, creo que fui a alguno de tus talleres, sí, 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 pero, con los de coral en esa ajá, ese. época. Ujú. Pero me hubiera gustado tomar más conciencia en ese momento. Siento que hubiera volado en muchos aspectos de mi vida porque el hecho de vestirte y sentirte bien cambia hasta Completamente. lo que crees que te mereces o cómo te trata la gente. Es como, me hubiera Es que tú te gustado. la crees, tú te Sí, la crees, tú exacto. te sientes así, empoderada, ¿no? Porque en realidad cuando te sientes bien contigo mismo, cuando te conoces, sabes lo que te va bien, lo que no, eso es lo mejor que existe, porque te da Claro, esa seguridad, ¿no? De disfrutarte como eres. claro. ¿No? Sea la etapa que estás viviendo, sea cual fuera, pero tú te cuidas por ti, por amor propio, porque eso también va a repercutir en tu familia. En tu familia, por Así es. supuesto. Ahora, otra parte del autocuidado, creo, bueno, no es una clasificación oficial por si acaso, son No, cosas no, no, que vas vamos viendo. fluyendo, vamos viendo. Es el tema de la vida de pareja. A nosotros, bueno, perdón, por mi pareja, voy a hablar así sin su permiso, pero la verdad es que muchas veces tenemos muy poco tiempo de conectar porque es como todo el día estás fuera, trabajando, viendo la casa, bueno, en mi caso corriendo, dejar a mi hijo, dejarlo, etcétera, venir a grabar, no sé, pues no igual él, y en la noche llegas y muchas veces te cargas trabajo del día y sigues trabajando de noche, o llegas muy cansado y te duermes, entonces esos momentos para sacar energía inclusive para con tu pareja hacer algo bonito, algo que no te quedes dormida, o inclusive ver una película te duerme súper Te rápido. duermes al toque. Creo que a todos nos ha A pasado. Entonces, todos, todos. también ¿qué sugerirías, no? Para encontrar ese tiempo para tener ese tiempo realmente de calidad, ¿no? O sea, y no porque
o sea, durmiéndote a los 5 minutos, ¿no? Es importante la relación de Es pareja. súper importante y es una de las que más desplazamos en la maternidad, Sí, ¿no? totalmente. ¿Por qué? Porque los hijos vienen a ser el centro de nuestras vidas, de nuestro autocuidado y también de la pareja, ¿no? Sí, Entonces, si antes los atendíamos o estábamos más pendientes de las necesidades de ambos, ya la maternidad es como que sí. pasas a segundo, tercero y quinto plano. No, inclusive el cuerpo cambia, Todo, todo. ¿no? Y definitivamente la pareja es súper importante en todo el rol de la maternidad, ¿no? El que tengas un tiempo para conversar de las cosas que sienten, porque los dos viven cambios, ¿no? La vez pasada escuchaba una técnica del 777, ¿no? Ujú. Que al menos cada 7 días tengas una cita de una hora, un tiempo para salir, no sé, a tomar un café, a tomarte Hasta una copa de planificarlo vina, también. puedes planificarlo, ¿no? Cada 7 semanas puedes tener una noche fuera de, no sé, un hotel, Claro. darse un espacio, al menos un día, y cada 7 meses un viajecito chiquitito, aunque sea. Ay, me Me encanta, encanta. Entonces, ya. bueno, con mi esposo, bueno, con Sí, Ricardo, eh, al menos tratamos de darnos esos espacios. Como ahora decimos, ¿no? Nuestras nuevas citas son las idas a los supermercados y todas estas cosas, porque a veces no tenemos el espacio, el tiempo y estamos con nuestras responsabilidades encima, pero hay que aprender a darnos, porque después vienen los problemas, ¿no? Y después uno se siente mal y toda la situación del hogar en sí es peor. como cuando, Entonces hay que atender esas necesidades súper no, importantes. porque es tu compañero y con el que haces todo en el día a día y pelearte con él es como terrible. O sea, a mí me baja todo el ánimo, de verdad. Sí, Es un sistema, ¿no? claro, vivimos en ese sistema, entonces hay que fortalecerlo, hay que darle el tiempo y separarnos, así como nos separamos para el gimnasio, para los hijos, porque los hijos se llevan, bueno, casi todo el tiempo, ¿no? O Ajá. sea, se llevan buena parte, el trabajo, las responsabilidades, pero también hay que darnos un tiempo para conversar, para tener un tema aparte de los hijos, ¿no? De volver a unir lazos, de volver a Sí. retomar la pasión también, porque es otra de las cosas que se deja de lado en la maternidad, ¿no? Escúchame, por ejemplo, mi hijo sigue durmiendo con nosotros. Ujú. Entonces, no tenemos, por decisión propia, ¿no? Pero no tenemos, el cuarto ya no es el cuarto, o sea, yo, por ejemplo, no, yo no sé qué es echarme en mi cama a ver una serie en la noche, tengo que irme a la sala. Entonces, como que tus espacios se transforman también, ¿no? Y en algún momento cuando hemos ido a terapia, era lo mismo, ¿no? Oigan, vean un día, aunque sea un día a la semana, una hora, tengan especie de citas, tengan estas especies de citas solo para hablar de algunos temas también, por ejemplo, Sí. temas con los que tienes, por ejemplo, no sé, pues si tienes un problema con las finanzas familiares, entonces dedicarle un día a la semana a hablar de eso, ¿no? Ujú. Y es como Así, también parte de la organización, también del tiempo, ¿no? exacto. Así como las reuniones que tenemos en el trabajo, ¿no? Tenemos Ujú. un objetivo principal y hay que orientarnos un poco a eso, porque a veces el tema de hablar de los hijos Sí. nos come todo lo que tenemos. El poco tiempo que tenemos se lo lleva. Ujú. Entonces, qué importante es hablar de la persona, de cómo se siente, de cómo van encontrando esos espacios nuevos de conexión, Claro. ¿no? Y compartir con los amigos, que también es otro círculo, ¿no? Ya, ese es otro tema también. A mí me ha pasado que en la pandemia yo di a luz y ya pues estuvimos encerrados. Y cuando ya dejaron de encerrarnos y mi hijo empezó a dormir mejor por la noche, ya yo quería salir. Y sentí que no tenía amigos, no sabía ni a quién llamar y nadie me llamaba, obviamente, porque yo con mi maternidad dejé de salir, nunca podía. Ujú, Entonces, ¿cómo claro. retomar eso? Te juro que yo sentí como que me desconectaron antes de estar embarazada y ahora me volvieron a conectar, pero retomar contacto con amigos y es muy importante. Es súper importante. Y es más, el contacto con tus amigas, ¿no? O sea, los Ay, amigos en común, sí. pero esas salidas con las amigas con las que tú puedas hablar de todo, es una terapia que todas necesitamos. Ujú. Todos, 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 mujeres y hombres, ¿no? Porque necesitamos expresarnos, cómo nos sentimos, qué podemos hacer, escuchar otras historias para saber qué cosa puedo integrar a la O a mía veces les pasa lo para hacerlo mismo, mucho ¿no? más, claro, para poder mejorar nuestras relaciones, para poder mejorar nuestra felicidad, nuestra estabilidad, ¿no? Ujú. Que a veces con todos estos cambios vamos desplazando, pero que necesitamos retomarla, ¿no? Claro. Así que busquemos el tiempo para las cosas. El tiempo existe, ¿no? Podemos dividir esas 24/7
bien distribuidas, bien organizadas para darnos espacios para todo, pero es decisión. O sea, igual habrán cosas que podemos hacer sin nuestros hijos, pero por ejemplo, mamás con bebés Ujú. pequeñitos, Ah, bueno, ahí es ahí diferente. es diferente, pero ¿sabes qué? Igual yo he encontrado que hay formas de fluir. A veces digo, si tengo un segundo hijo, seguro haré muchas cosas distintas. Por ejemplo, portear al bebé de por sí ya te permite desplazarte con él. Ya sabes que no te va a Ujú. soltar la teta en todo el día, pero al menos tú puedes salir con él a algún sitio, Eso ¿no? sí. Creo que hay algunas formas también de fluir que yo sé que quizá a veces por ahí alguien nos escucha y dice, pero realmente no tengo tiempo para hacer todo eso. Pero creo que sí hay maneras, ¿no? De fluir un poquito Sí, más, inclusive en la etapa en la que te encuentres, ¿no? de todas maneras, siempre hay que ser creativos, hay que aprender nuevas cosas, escuchar a otras personas, unirte a comunidades Las de mamás comunidades es muy que te pueden importante. dar muchos tips, muchos consejos, ¿no? Para saber qué hacer, en qué momento. Y no quedarnos con eso dentro, o sea, expresarlo, abrirnos, ¿no? A que estamos en cambios, que no sabemos todo y que nos vamos a equivocar mil veces, pero que cada día vamos a ser mejores, ¿no? Claro. Entonces, intentemos. Y una pregunta, Joa. Imagínate que yo estoy en esta búsqueda, no sé, me convertí en mamá y me di cuenta que hay cosas que de mí que me molestan, no sé qué son exactamente y quiero un poco empezar en este viaje de redescubrirme y todo. Yo tengo esta duda, o tenía, ya no tanto, pero igual la hago para que me la aclares y también para la gente que escucha. ¿Debo tomar terapia, hacer coaching? ¿Cuál es la diferencia? Ya, miren, bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Ujú. Generalmente el coaching uno lo trabaja cuando tienes una meta concreta, ¿no? Por ejemplo, quiero trabajar más en mi desarrollo personal. Entonces, ahí es donde se ve qué es para ti desarrollo personal, cómo lo vamos a dividir en acciones, en metas, qué pasos voy a seguir, si es específico, medible y todo ello, todo lo que conlleva la meta. Ahora, la terapia eh, es distinta en el sentido de que la profundidad con la que tú trabajas, o sea, es más la parte emocional. Si bien todo Ujú. está conectado, ¿ya? Porque yo he tenido varios casos que empiezan con coaching y terminan en terapia, ¿no? Seguro, Y créeme que es la seguro. mayoría. Yo no sé realmente eh, en cuándo se termina de desunir el tema. O sea, todo se mueve con emociones, todo se mueve Ujú. con creencias, ¿no? Y nosotros somos, a partir de esto, lo que somos. ¿No? Entonces, cuando hay algo, por ejemplo, más de carrera, más de un objetivo más tangible, por ejemplo, quiero hacer ejercicio, ok, Claro. ¿no? Es algo que puedes orientarlo más por coaching, pero cuando es un tema más emotivo, cuando ves, por ejemplo, que no te sientes bien anímicamente, que quieres trabajar, por ejemplo, las relaciones de pareja, ¿no? Que hay problemas o lo que fuera, Tienes ansiedad, o no tienes sé. ansiedad, o no te quieres levantar de la cama, o posiblemente hay una depresión, ahí ya es más algo más terapéutico. Pero como te digo, hay que indagar bien las historias, porque muchas terminan en terapia, finalmente. Y la depresión postparto es muy común, Ujú, y siempre infradiagnosticada, porque se cree que la maternidad sí o sí tiene que ser sufrimiento ujú. y sacrificio constante. Y de hecho que, bueno, sí hay mucho de sacrificio de todas maneras, pero no deberíamos llegar al punto de no me quiero levantar de mi cama, siento que nada va a mejorar. Alguna vez a mí se me ha pasado ese tipo de pensamientos, siento que nada va a mejorar cuando mi hijo no seguía sin dormir, ya llevaba más de un año en esto y se me cruzó ese pensamiento. Y ya después llevé terapia y tenía depresión, no sabía, ¿no? Claro. Entonces quizá en la maternidad yo creo que sí o sí debería haber este tipo de acompañamientos, quizá empezando por terapia y de ahí como que cuando ya cubres el básico de la terapia, ir por los objetivos. Sí, es lo más recomendable en realidad, Ujú, porque creo que lo mejor es comenzar a explorar tus emociones con un terapeuta, con un psicólogo que te pueda orientar, ujú. ¿no? Porque como te digo, en todos mis procesos de coaching, la verdad, siempre he acudido a la psicología. La psicología es la base de mi Es que tú carrera, eres entonces yo psicóloga, soy psicóloga, entonces ya a mí se pues, me ha hecho mucho más sencillo encaminar un poco a las personas porque conozco su base y sé más o claro, menos por dónde dirigir ese proceso, ¿no? Yo imagino para un coach que no tiene una formación, debe ser un poco más complejo, complicado, ¿no? Un sí, de poco todas más complejo. maneras. Pero eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, explora tus emociones, convérsalo con un profesional en psicología o en psiquiatría, bueno, va a depender un poco de la necesidad Ujú. de cada uno,
pero no nos quedemos callados. Y si alguien está mal o detectan a alguna amiga, alguna persona que necesita ayuda, aconséjenle, ¿no? Porque no podemos quedarnos con esto. O sea, Claro. debemos trasladar esa información. No, y se me acaba de ocurrir un tema, no lo hemos hablado, pero ya un poco entrelazando quizá la terapia y el coaching, pasa mucho en las mujeres que se dedican 100% al hogar, que a veces no se les valora tanto porque es un trabajo doméstico. Y realmente el trabajo doméstico Uf, te mueve toda la casa y en verdad muchos hombres no podrían ni salir a trabajar si es que no tuvieran a la mujer ahí sosteniendo el hogar, ¿no? completamente. Y también estas mujeres que bueno, es que hay situaciones así, ¿no? Quizá no las valoran como deberían en casa. Pues sí, pues a veces no están tan convencidas de todo lo que realmente ellas aportan y no defienden su rol, ¿no? Sí, eso es Y se supeditan increíble. al poder económico quizá que pueda tener la otra parte, ¿no? Exacto, ¿no? Eso realmente, cuando uno lo vive, yo por ejemplo tuve también varias Sí, etapas yo dentro también. de mi maternidad, ¿no? O sea, estaba en la casa, bueno, uno desde que estás en una familia, te encargas Ujú, de la administración sí, de todo el hogar en realidad, la al menos carga mental se dispara. sí, total. Entonces comienzas a tener más responsabilidades, a llenarte más de carga emocional, ¿no? Y la chamba nunca acaba. En la casa, o sea, tú comenzaste, no es como en tu trabajo que vas, tienes Exacto. tus horas, te regresas y punto. No, en la casa, así sean las 11, 12, no paras y siempre hay algo más que hacer. Entonces, qué pena que no valoren este rol tan importante y la presencia de la mamá en casa, ¿no? Eso a mí, sinceramente, me da mucha pena porque debe respetarse, valorarse Uf, todo el un altar. esfuerzo que la mamá, administradora, maestra, psicóloga, administradora y todos los roles que tiene la mujer, Cocinera. cocinera y todo lo que tiene la mujer, porque deberían ganar un buen sueldo, la verdad. A ver quién se va a tomar esas chambazas. Exactamente, y a mí me ha pasado, que yo antes trabajaba con un horario, o sea, era un rol bien masculino el mío, ¿no? Yo era proveedora, traía dinero, trabajaba, tenía un horario, ni cocinaba, ni lavaba, o sea, es la verdad, porque había alguien en mi Ujú, casa que lo hacía. ujú. Cuando yo fui mamá y me replanteé la vida entera de que si eso realmente era lo que yo quería, y empecé a darme cuenta que quería estar un poco más en mi casa, inclusive ha habido momentos, Porque ha habido momentos que he dicho, definitivamente quiero volver a trabajar porque es demasiado trabajo Claro, estar en porque la nunca casa, acabas. es demasiado, Es pero demasiado. también hay momentos donde mi instinto más maternal se ha activado y he dicho, oye, quisiera quedarme más en la casa. Sí, Totalmente, hasta quisiera explorar todo, lavar, limpiar. Yo sé que es cansado, pero quiero hacerlo. Entonces, eso de dejar de aportar económicamente es un duelo. Es un duelo completamente. porque ya sientes que no tienes el poder de negociación porque no hay dinero tangible por medio, pero el solo hecho de levantarte temprano, hacer loncheras, vestir a tus hijos, Desayuno, que la desayuno, cosina, que la... llevarlos, y ya no Claro, sé, ya más adelante son tareas, es una es una chambaza. chambaza total. De verdad que yo lo vivo todos los días también. O sea, aparte de mi Y trabajo, aparte trabajas, o aparte sea, de mi trabajo, aparte soy también, o sea, tengo una persona que me ayuda, pero yo hago toda la administración, porque todos pero los días te preguntan qué claro, vas a cocinar, qué vas a comer, exactamente, o qué lavo, ¿no? No, o sea, tú tienes que tener o sea, todo muy organizado y realmente valoren a las personas que exacto. tienen en casa por todo lo que significan, por todo lo que dan para que su hogar prospere en realidad. Exactamente, porque, o sea, realmente si tu pareja no tuviera, ya imaginemos que la mujer decide quedarse en la casa, o se decide, a veces pasa eso. Claro. Entonces, la pareja no podría salir con tranquilidad a trabajar si sabe que hay un desgobierno en la casa, que los hijos están desprotegidos. O sea, realmente es un rol importante y claro, yo ahí me sorprendí cuando me di cuenta que no me sentía tan valiosa al estar en la casa en lugar de traer dinero. Ujú, Ya, pero es que ese es un tema que yo he tenido que tratar en terapia muchísimo, es claro. muchísimo, y por ahí salen muchas cosas, ¿no? Quizá el no merecimiento de vestirme bien, de tratarme bien a mí misma, de darme espacios off y no hacer algunas de las cosas de las casas, pero dedicarme a mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un límite entre, me imagino, el coaching, la Sí, terapia. definitivamente, ¿no? Por eso exploren siempre, empiecen con un psicólogo. Ese,
mi consejo en realidad, porque la mayoría son temas emocionales. Y parten de ahí, de las creencias, de los temas emocionales. Entonces, y todo lo que tú estás viviendo lo vas a sentir. Entonces, todo eso va a repercutir en lo que tú quieras lograr más adelante. O sea, definitivamente. Claro, entonces la salud mental ahí es lo último que iba a tocar, que ya lo hemos tocado en realidad. La salud Ujú. mental es muy importante porque sin eso Sin eso no hay nada. no hay nada. Y No hay también nada. tus hijos lo ven, ¿no? ¿Qué mejor herencia dejarle a tu hijo a una mamá pucha que súper orgullosísima ella misma de lo que hace, ¿no? Claro, yo por ejemplo, en mi caso, ¿no? Con mi esposo, decidimos un tiempo dedicarme yo completamente a mi familia, a mi casa. Nunca quería dejar la parte del Ujú. coaching o de las asesorías, siempre tenía mis servicios independientes, porque me gusta mi trabajo, disfruto mucho el acompañar a las personas, ¿no? Pero también para mí era importante mi rol de mamá. Y yo como psicóloga, eh, creo que la base de los niños está en eso, en la compañía, Sí, en el total. afecto que tú le puedas ofrecer a tu hijo, en la pertenencia de una familia y en las reglas, en las normas que tú proporciones en tu hijo. Todo eso forma el cuerpo emocional del niño y eso va a ser va a ser de vital importancia para lo que se va a convertir en el mañana. Entonces, si no estamos presentes en nuestro rol como nos gustaría, imagínate los problemas que se vienen más adelante, ¿no? Sí, Entonces, a mí sí me pareció súper valioso el quedarme un tiempo con ellos, acompañarlos, porque he tenido esa posibilidad en mi caso, exacto. ¿no? Pero no todos tenemos esa posibilidad. Pero si no la tienes, hay que luchar por el afecto, siempre el tiempo de calidad y el que sean parte de una familia. Exactamente, así que si tienen esa oportunidad y por ahí les da el bichito de querer vivirla, no se la salten, No se la no salten, se la salten. disfrútenlo. Y es un tiempo, Es un tiempo. es un tiempo. Sí, porque después ya Porque a veces nos lamentamos y decimos, ay, ya estoy cansada, ya no puedo más, pero en realidad son son etapas, etapas que van a terminar. totalmente. Hay muchos temas de qué hablar. A mí me ha movido un poco el último, esto de el valor de la mujer en el hogar, por ejemplo, y ahí hay autoestima, hay varias cosas de por medio de autovaloración. Y yo creo que sí es importante llevar estos temas con alguien que te pueda acompañar, con alguien profesional. Para mí ha hecho un antes y un después llevar terapia, llevar tu asesoría de imagen fue un antes y un después total. Entonces quería que nos cuentes dónde te podemos encontrar. Sé que Ujú, entre julio y agosto vas a sacar también un taller orientado a mamás que quieran un poco redescubrirse en esta etapa. Cuéntanos un ujú. poquito sobre el taller y dónde te podemos encontrar también. Por supuesto, ya me estoy programando por el tema de unos proyectos que estoy terminando, pero estoy armando todo un taller donde vamos a evaluar un poco nuestros roles, cómo estamos en este momento, como una foto de Ujú. quién soy y hacia dónde me quiero dirigir desde el autocuidado, ¿no? Es un viaje desde el interior hasta el exterior, que es la imagen, ¿no? Entonces, ya les voy a ir dando más, bueno, más contenido, Información. más información sobre este taller que realmente estoy preparando con mucho cariño, porque ya llevo muchos años en el tema de la psicología, el coaching y la imagen, ¿no? Ya varios Ujú. años. Y son mis temas adorados, en realidad, apasionada de esto. Y bueno, me encuentran en Joablog, en Instagram y en TikTok. Ahí te vamos a poner Ujú. las redes. Te agradezco mucho que hayas venido. Por favor, denle like al video y suscríbanse porque el canal necesita vivir de esto. Así suscribirse, dar like. También va a estar publicado el episodio en Spotify. Y espero que les haya gustado mucho este tema, que a mí me encanta. Cada vez que hablo de autocuidado me doy cuenta de lo valiosa que soy y todo lo que merezco. Así que si desean un acompañamiento con Joa y nos vemos en el próximo capítulo del podcast de Mamá Primero. Esto fue Mamá Primero, el podcast.